Marcos, Esparza es la segunda ciudad más antigua de Costa Rica. ¿Cuál ha sido ese aporte de Esparza con respecto al Bicentenario? Bueno, del territorio original sí somos de las que quedan la más antigua. Le hemos aportado a Costa Rica, digamos, en el Bicentenario mucho. Vamos a ver, podemos repasar que nosotros le dimos la madera para construir el Teatro Nacional. Toda la madera del Teatro Nacional se llevó de nuestro territorio, salvo la puerta principal que la trajeron de Estados Unidos. ¿Se mantiene esa madera? Se mantiene, todo se mantiene. Después nosotros le dimos al país un presidente, Saturnino Lizano Gutiérrez, que fue el que sustituyó tras su muerte a Tomás Guardia, que era su suegro. Estuvo muy poco, y lo más que hizo fueron todos los decretos para ordenar las honras fúnebres de su suegro. ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder? Fueron como 16 días, una cosa muy pequeña, pero fue presidente. Se le reconoce como tal, incluso su retrato está en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Después nosotros tuvimos la primera filarmonía civil del país. Mientras todos tenían bandas militares, nosotros tuvimos la primera filarmonía del país, lograda por don Clodomiro Figueroa y Candanedo, uno de los últimos descendientes en América del rey Gistas Pinto de Portugal. Él junto con su hermano José Aníbal son de los hombres, la dupla que quizá ha hecho más por el desarrollo de Esparza. Esa filarmonía se organizó con instrumentos que se mandaron a comprar a Nueva York y con partituras originales que regaló el obispo de Costa Rica en ese momento. Después le vamos a aportar a Costa Rica el primer director de la Escuela Normal de Heredia, el educador Arturo Torres Martínez, cuya nombre honra la escuela acá. Le vamos a aportar al país una serie de artículos que se publicaron en la prensa libre, que los escribió don José María Celedón Brenes, don Billo, el autor de la letra del himno nacional, que él el último tiempo de su vida lo vivió en Esparza. Aquí falleció en 1949, y él se va a dedicar a hacer artículos sobre Esparta para publicarlos en la prensa libre. Y eso fue un aporte de él en el Bicentenario. Un espartano que va a trabajar en la compañía bananera, va a ser el personaje principal de la novela Mamita Yunay de Carlos Luis Fallas, y ese personaje, Calero, va a salir en una antología poética de Pablo Neruda, con la que Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura. ¿Para qué año se da eso? 1940. En Mamita Yunay, y ya después va a venir en Canto General, la cita de Calero, en el libro con el que gana Neruda el Premio Nobel de Literatura. Otro espartano, también, don José Fabio Garnier Ugalde, va a ser el cuarto director de la Escuela Normal de Heredia en 1934, y él le va a aportar al país, dentro de las obras arquitectónicas, el Liceo de Heredia, el Salón del Liceo de Heredia y el Teatro Raventós, que era de la familia Raventós, que hoy es el Teatro Popular Melico Salazar, y también él va a diseñar y ordenar la construcción de la fachada de la Basílica de los Ángeles, ¿verdad? También le hemos dado en el Bicentenario a Centroamérica un presidente de Nicaragua, que lo fue en 2 ocasiones, don Adolfo Díaz Recinos, el cual descansa aquí en el cementerio. Y le hemos dado
abrigo, por así decirlo, a mucho extranjero que ha venido a vivir entre nosotros. El otro día hablaba con la señora vicealcaldesa y efectivamente, si nosotros pusiéramos aquí en Esparza una calle con todas las banderas de la gente que vive aquí, casi que estaría como el frente de la ONU, ¿verdad? Porque hemos tenido aportes dentro del Bicentenario, hemos recibido aportes de mucha gente venida de muchas partes del mundo. Por ejemplo, la fachada de la iglesia la diseñó un español y la construyó un español, don Juan Homs, que hizo también la capilla del cementerio. Tuvimos la torre de la iglesia que la hicieron suizos. El parque lo diseñó un italiano y lo construyó un español. El kiosco del parque lo construyeron unos suizos. Y así hemos tenido muchos aportes. Trajimos los vitrales para el templo de Austria. Hemos tenido, hay una campana en la iglesia que está ahí en el jardín, que esa la regalaron los chinos. En 1910 los chinos declararon a Esparta como la ciudad preferida de ellos. Y de hecho hemos disfrutado de la gastronomía a tal punto que hoy la mayoría de restaurantes aquí son chinos, que permanecen abiertos pese a la pandemia. Y bueno, le hemos aportado al país una belleza de Esparza. Doña Dorita Calvo inspiró a Ricardo Mora para hacer Noche Inolvidable, el mejor bolero nacional, que lo ha tocado la Orquesta Carabelli de Francia y lo ha tocado la Sonora Santanera de México. Un escritor de Esparta, Carlos Soto Monge, hizo una réplica de un poema cubano y nos heredó la patriótica costarricense, ¿verdad? En fin, el mismo José Fabio Garnier hizo muchas de las canciones que se tocaban en las escuelas a principios de los años del siglo pasado, ¿verdad? Muchas de las canciones están en los libros de música escolar costarricense. Y así hemos tenido mucha gente que le ha dado mucho al país. Don Nicasio García Calero fundó el primer periódico de Esparta, hecho en polígrafo, ¿verdad? Los únicos ejemplares se conservan en la Biblioteca Nacional, por dicha. Y todo estaba orientado, ese primer periódico estuvo orientado para lograr crear la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y el Liceo de Esparta, ¿verdad? Que lo vamos a lograr ya hasta 1965, que se abre, ¿verdad? Se crea en noviembre del 64, pero se abre en el 65. Y ese liceo, el Liceo de Esparta, originalmente, ahora se llama Liceo de Esparza, le va a dar cualquier cantidad de profesionales al país que están distribuidos no solo dentro del país, sino fuera de él, sirviendo en la Caja del Seguro Social, sirviendo en la Asamblea Legislativa, sirviendo en el magisterio, sirviendo en las universidades, que ese ha sido un aporte, digamos, de los últimos 70 años. Todos los profesionales. Incluso hemos tenido profesionales que trabajan o han trabajado en universidades de Estados Unidos. Hay uno de ellos de la familia Figueroa, que es uno de los jefes jerarcas máximos de petróleos brasileños, ¿verdad? Hemos tenido gente trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, profesores en universidades de Estados Unidos, que ese ha sido un aporte de Esparta en el Bicentenario al país y al mundo, ¿verdad? Tuvimos durante mucho tiempo cualquier cantidad de diputados. Ya a partir de 1994 fue que tuvimos los dos últimos, la dupla entre Mario Álvarez y Bienvenido Venegas, después uno que otro ahí. Actualmente tenemos una diputada, sí, pero antes teníamos
O sea, agarrábamos la papeleta completa, ¿verdad? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con Clodomiro Figueroa, con don Moisés Aguilar Chinchilla, con Carlos Cabezas, con Leopoldo Montealegre. Bueno, pero esos eran otros tiempos, y Esparza pues era junto con Cartago las ciudades principales, entonces podía darse ese lujo. Perfecto, Marco, muchísimas gracias por esa importante información de parte de todo lo que Esparza le ha dado o ha otorgado a este bicentenario. Muchísimas gracias.